Buenos días, Roberto, ¿me escucha? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente. A nosotros, Roberto, gracias por siempre atender nuestro llamado para poder conversar sobre estos temas interesantes. Le voy a empezar con una pregunta básica y concreta. ¿Perdemos o no perdemos soberanía con el tema de Galápagos? Pienso que no perdemos soberanía. Al Ok. contrario, perdemos soberanía cuando no podemos controlar espacios que se supone que el Estado debería tener vigilancia y vemos nosotros flotas pesqueras extranjeras o incluso nacionales aprovechándose de los recursos, ya que no tenemos los medios suficientes para hacer patrullaje y poder pues controlar, sacar este tipo de flotas, arrestarlos si es necesario. Donde no podemos nosotros ejercer nuestra soberanía, perdemos soberanía. Ok, entonces, ahora sí, explíquenos, ayúdenos a entender, ¿qué es esta vaina o esta conformación del fondo de Galápagos que se está dando a través de una resolución? Bueno, creo que es importante primero quitar falsos mitos que se han estado implementando, como que se han vendido las Islas Galápagos, que se ha entregado pues las Islas Galápagos en calidad de hipoteca por un préstamo. Nada de esto es cierto. Si se hubieran vendido Perfecto. las Islas Galápagos estaríamos retrocediendo nosotros en la historia del mundo, a los años 1800, por ejemplo, cuando Estados Unidos compró al Imperio Ruso en 1867 el territorio de Alaska, lo compró por $7.200.000. Estaríamos pues retrocediendo a eso y debe haber un contrato de compra. Jurídicamente las cosas tienen que un cauce, que si usted establece una hipoteca hay un contrato de hipoteca, si usted establece una venta hay un contrato de venta. Nada de esto tiene que ver con lo que se ha hecho. Y voy a explicar un poquito cómo es el mecanismo de lo que es la reestructuración de las deudas de los países. Cuando Perfecto. un país se endeuda y tiene problemas para hacer los pagos, obviamente los acreedores que son tenedores de esos bonos van a ver una baja en el valor de sus bonos. Esto fue aprovechado por una organización, por un banco suizo que viene desde los años 1865, me parece, que es Credit Suisse. Ya. Ellos tuvieron el capital para hacerle una compra, hacerle una oferta a los tenedores de estos bonos y de esta manera reestructurar la deuda del Ecuador. Los países pueden reestructurar sus deudas y se puede emitir nuevos bonos. Estos bonos pueden ser bonos de desarrollo social, bonos verdes, bonos de carbono, es decir, son mecanismos que pueden servir para la reestructuración de una deuda. Ok. Con esto, Ecuador lo que recibió es un descuento. De su deuda de 1.628 millones se bajó a 656 millones, lo cual es altamente positivo. Ok, y luego la idea de la corporación. Parte de ahí el tema de la corporación, ¿era necesario o no? La corporación es necesaria porque al haberse reestructurado la deuda, es decir, hacerse un canje de los bonos del Ecuador, los bonos soberanos del Ecuador, por este nuevo bono azul, el acreedor pone condiciones y le dice, yo le acepto que voy a bajar yo podría a usted cobrarle los completo, ¿no es cierto? Los 1.628 millones, pero vamos a hacer una cosa, le voy a cobrar 656 millones, pero el resto usted los va a pagar de la siguiente manera. El ahorro que usted se está generando de esto, usted lo va a entregar a esta institución privada que tiene como finalidad la canalización de esos recursos, que son 323 millones de dólares, para que usted, a su país, a sus océanos, usted tenga una protección de la reserva marina. Entonces, no podemos hablar que son fondos públicos, porque una vez que, por ejemplo, usted paga una deuda, ese dinero o el destino de eso, que usted lo pone en una empresa, en una corporación privada, ya no es dinero público, es dinero privado de los que va a estar, pues, obviamente a cargo de un consejo directivo de esta fundación Galápagos Life Fund, Ajá. y ellos van a verificar que ese dinero que se ahorró a Ecuador, esos 323 millones que sale del ahorro, sean destinados a lo que es actividades de control y manejo adecuado de la reserva marina. Roberto, ¿y esto de acá era definitivamente un condicionante o es porque no se confía en los gobiernos como tal? Es porque no existe confianza. Claro. Porque la verdad, Nelson, para que la audiencia me entienda, Ajá. si nosotros decimos, sí, listo, bájeme nomás a 656 millones que yo con lo que me ahorro voy a proteger la Reserva Marina de Y no hago Galápagos. nada. A la vuelta de la esquina, eso lo destino a gasto corriente, es decir, a pagos de sueldos, lo destino, tengo una crisis, por ejemplo, por un terremoto, lo destino, miren, pobrecitos, las casas se cayeron, hay que reconstruir esto, voy a emplearlo en otras cosas. O simplemente el gobierno próximo que venga dice, a mí no me parece que eso fue adecuado, así es que destino ese dinero para otros fines. Es por ello
que al existir también fondos de donantes y existir una garantía de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos, ellos ponen como condición de que se establezcan mecanismos para que no se vaya mal utilizar esos fondos, esté directamente eso destinado a la protección de la reserva marina. Perfecto, perfecto, entendido, comprendido, porque es bueno, y como lo empezaba Roberto diciendo, es cierto, hay mitos, hay mucho comentario, se decía mucho el tema de la soberanía por la intervención de empresas privadas, porque no solamente son ellas, la mayoría es del directorio, es el ministerio y es el gobierno el que va a estar ahí. Ahora, ¿cuál es la retribución y qué proyectos para conservar la reserva se podrían implementar ahí? Interviniendo en la empresa privada, ¿habrá la posibilidad de que sean cosas de retribución económica o no? Bueno, esta entidad privada estará conformada por 8 miembros ecuatorianos y 3 miembros extranjeros, es decir, los ecuatorianos tenemos mayoría. Yeah. Y existe un comité técnico asesor que es el que va a presentar al directorio las propuestas de proyectos que deban recibir estos fondos. Este comité técnico asesor estará inicialmente integrado por el ministro de Ambiente, Yeah. así como el director, ¿no es cierto? El presidente del directorio también se llama director especial, estará también constituido por el director del ministerio, por el ministro de Ambiente. Es decir que si es que tenemos como director especial al ministro de Ambiente e inicialmente tenemos en el comité asesor al ministro de Ambiente y tenemos 8 miembros ecuatorianos en el directorio, estamos garantizando que efectivamente estos recursos vayan a proyectos destinados para la conservación. ¿Y quién va a manejar acá en Ecuador esos recursos una vez que se entreguen para esos proyectos? Será el Parque Nacional Galápagos, que es una entidad pública, así como organizaciones que estén dedicadas a lo que es investigación o proyectos por ejemplo, de manejo de aguas residuales, etcétera. Okay. Es decir que no estamos nosotros cediendo lo que es política pública, porque voy a poner un ejemplo: si es que se dice que Galápagos necesita al menos 25 millones de dólares y que esto es insuficiente, porque el aporte anual que va a hacer Ecuador son 17.5 millones de dólares, hasta el año 2041, si decimos no es suficiente, Galápagos necesita más, bueno, pues el gobierno central tiene que poner más recursos para el Consejo de Gobierno de Galápagos, del Parque Nacional, etcétera, ¿sí? Estamos hablando que estos son fondos mínimos garantizados para que vayan a este fin, pero el gobierno puede, si quiere, poner 100 millones, 200 millones, lo que quiera. Y no tiene es decir, nada que ver. No limita la capacidad del Estado de tener soberanía, de ejecutar sus políticas públicas en la protección de Galápagos. Es decir, no tiene nada que ver eso a, como usted lo decía, Roberto, que Lazo o el gobierno o cualquier gobierno atienda las necesidades, que fue el reclamo de los habitantes cuando no tenían, por ejemplo, el tema de gas y el tema de muchos víveres. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Inclusive yo considero que sería positivo que a futuro, por ejemplo, se haga una reestructuración de deuda con algún tramo, con un bono de desarrollo social, es decir, que bonos que tenemos pendiente pagar los reestructuremos hacia un bono de desarrollo social dirigido especialmente para la población de Galápagos, para lo que es créditos a personas de bajos recursos, nuevos emprendedores, la posición, por ejemplo, de la mujer financieramente, de las mujeres en Galápagos, se les otorgue créditos a bajo interés para emprendimientos, etcétera. Se puede hacer incluso canjes de deuda con bonos sociales en beneficio de la población de Galápagos. Es decir, derribando mitos, porque eso es importante, no se ha vendido, no se ha cedido, hay una participación, pero ¿por qué, Roberto, se da este tipo de situaciones? Porque usted lo explica bien, usted nos está diciendo cómo son, pero no tenemos ese feedback o esa respuesta del gobierno, que es el gobierno que debería darnos la tranquilidad, ¿no? No sé si sea que tal vez ya, como ese popular dicho que dice, en boca del mentiroso la verdad se hace dudoso, y no hay esa explicación para que el ecuatoriano esté tranquilo, ¿no? Y más bien prolifera el tema de, ya se vendieron las islas y tal. Creo que la pata coja del gobierno de Lazo, porque la tiene muchas, la seguridad para empezar, es sobre todo el tema de
comunicar, no se comunica adecuadamente lo que se hace. Esto no es una iniciativa del gobierno, esto al contrario es una iniciativa privada. Se viene impulsando la extensión de la Reserva Marina de Galápagos desde hace muchos años atrás y es por ello que se crea esta Reserva Marina Hermandad, que son 60.000 kilómetros cuadrados que llegan hasta nuestro límite con Costa Rica. Poca gente sabe que Ecuador limita con Costa Rica al norte. Oh, wow. Nosotros tenemos un límite con Costa Rica porque ellos tienen una isla que se llama Isla Cocos y nosotros limitamos con Costa Rica si es que se extiende la Reserva Marina de Galápagos hasta el límite que tenemos con las aguas de Costa Rica. Okay. Por esta razón hay esta iniciativa que toma como oportunidad hace meses lo que se dio, que es un incremento en el riesgo país. Ese incremento del riesgo país hizo que los acreedores, los que tienen los bonos, pues piensen que Ecuador va a tener dificultades para pagar. A lo mejor con esto de la muerte cruzada sacan al presidente, no se cumplen las expectativas de pago y bajaron el valor de esos bonos. Ahí se aprovechó para hacer la compra de los bonos y hacer esta reestructuración. Ok, eso es interesante, eso es bueno, y para la gente que definitivamente pues a veces uno se termina confundiendo, creyendo, pues tenemos el dato real. Que no lo hayan comunicado bien, eso es otra cosa. Ahora, Roberto, esto de acá termina siendo bueno y esto no quiere decir que el próximo presidente lo pueda deshacer, sino que los pueda aprovechar. Los próximos gobiernos deben dar cumplimiento a este acuerdo, puesto que existen garantías que son importantes cumplirlas porque las repercusiones contra el país podrían ser graves. Okay. Esta garantía, por ejemplo, de cumplimiento de riesgo político que otorga la Corporación de Desarrollo Financiero Internacional de Estados Unidos, establece que ellos garantizan que Ecuador efectivamente va a cumplir con este acuerdo y obviamente Ecuador podría tener repercusiones incluso en su comercio exterior con los Estados Unidos en caso de no cumplir. Existe además 11 aseguradoras privadas que garantizan, así como hay una garantía de 85 millones de dólares otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. De no cumplir Ecuador estaría cayendo en lo que se denomina un default. Cuando un país cae en un default, es decir, la negativa o la incapacidad de pagar sus deudas, se le cierra absolutamente todos los créditos internacionales y tendrá que pedirle a lo mejor créditos a países no alineados a un interés extremadamente alto bajo condiciones pues totalmente perjudiciales para el país. Así es que Ecuador no va a querer caer en default. Ecuador, al contrario, debe demostrar que es un país serio que cumple con sus obligaciones porque eso baja el riesgo país y eso hace que a futuro sigamos siendo sujetos de crédito e incluso bajen los intereses de esos créditos. Perfecto. En todo caso, lo que tenemos en claro, mis queridos amigos, es que igual la participación de gobierno es mayoritaria, igual la participación del país es mayoritaria y que estará vigilante de cualquier cosa que no se dé de manera correcta, digo, Roberto. O sea, está claro que tenemos mayoría, como decías tú. Sí, es un poco solamente para poner en contexto, son 11 miembros del directorio de Galápagos Life Fund, de los cuales 5 son del Ejecutivo y el resto son privados. 3 son organizaciones nacionales, está la Cámara de Pesca la Asociación de Pescadores Artesanales de Galápagos. Fíjese, Nelson, lo importante que nuestros pescadores que nunca han sido tomados en cuenta en las decisiones importantes sobre Galápagos, ahora tienen un puesto en el directorio. Perfecto. Está la Universidad San Francisco, que tiene también un centro de estudios en la isla de San Cristóbal, y está la Cámara de Turismo de Galápagos. En el Ejecutivo tenemos al Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, Consejo de Gobierno de Galápagos y Ministerio de Producción. Entonces, estamos 8 miembros ecuatorianos, 5 del Ejecutivo y 3 privados, y 3 organizaciones extranjeras. Así está conformado el directorio. Me preguntan algo acá la gente y eso es importante, Roberto, porque de verdad que a veces la desinformación viene tal vez también de la parte de ocultar los datos del gobierno. Me dicen por acá, ¿por qué no se reveló esto del gobierno? ¿De dónde se saca la información que es pública, pero que no sé si está mal distribuida? Entonces la pregunta y la incógnita de la gente es, ¿por qué? ¿Por qué no se explica de esa manera, no?
La pregunta es muy importante y tiene que ver mucho porque más bien no se explicó desde antes que se estaba llevando a cabo este proceso. Y la Claro. respuesta es que los procesos de reestructuración de deuda tienen un carácter confidencial porque las organizaciones que hacen la reestructuración o los multilaterales le dan a veces a un país ciertas condiciones que son mejor que las que está negociando con otros países. Y estas negociaciones se pueden ver inmersas en presiones de países que dicen, bueno, a mí, ¿por qué no me estás dando las mismas Ah, facilidades? ok, Y ok, en ok. tal caso, pues nos quitan esa facilidad, entonces no se hacen públicas, sino cuando ya está firmado y ya está decidido. Incluso, voy a poner un ejemplo, Fondo Monetario Internacional, existe lo que se denomina condicionalidades o cartas de intención o compromisos que firma el país que tienen carácter de reservado incluso luego de que se hace la reestructuración o estas negociaciones con los países. Es decir, la reserva es parte de la negociación, no se puede pedir que mientras se esté negociando se haga público y lo que estamos esperando es que más bien Galápagos Life Fund, esta organización, haga públicos sus estatutos, Ah, ok. así como los reglamentos internos, que es lo que están trabajando de momento. Roberto, como para no ser tan pesimistas y combatir esto, es algo bueno para el país. Lo considero bueno y fíjese Nelson que yo me encontraba justamente cuando se dio todo esto, se estaba haciendo estos anuncios, pues me encontraba yo en las Islas Galápagos. Aparte de mi firma de abogados aquí en Quito, soy socio de una firma de abogados en Galápagos. Tenemos como clientes empresas de turismo, personas naturales, empresas Chévere. dedicadas al comercio. Y la verdad, yo me pasé 3 días enteros revisando dónde estaba la quinta pata del gato. Ok, Quería ver dónde perfecto. está la letra roja o por dónde está la trampa. Y a mí me causó muchísima sorpresa, me causó muchísima intriga de saber por qué se lo llevaba pues de esta manera a cabo, dónde podríamos nosotros resultar, como se dice vulgarmente, trampeados como ecuatorianos, pero no llegué a encontrarlo. Se cuestiona, por ejemplo, por qué no está en el directorio el ministro de Turismo, si es tan importante el turismo, una actividad en las islas. Pues la verdad tenemos 5 miembros del directorio y si nosotros queremos meterle al ministro de Turismo, pues tendríamos que a lo mejor pedir una reforma de estatutos y sacar al ministro de Ambiente o sacar al ministro de Relaciones Exteriores o Claro. ministro de Defensa. Al final son 5 votos que tiene el Ejecutivo. Póngale usted el ministro que quiera, son 5 votos. Entonces, se supone que estos 5 ministros deben trabajar articuladamente en pro de las políticas nacionales. No desarticuladamente. Sería insensato pensar que cada ministro dispara por su lado y van No, a no, no. tener votos disidentes. Por eso es importante y vamos a ir a otro campo, el tema de las elecciones. Roberto, totalmente entendido, gracias de verdad porque te juro que soy ignorante en muchas cosas y sí, tratamos del tema con mucho cuidado, yo lo decía en el noticiero, y qué bueno que hoy tenemos más claras las cosas. Más allá de la pretensión de tirarle piedra al presidente que se va, es saber que las cosas objetivamente están bien y que en todo caso el próximo gobierno tendrá mayoría y vigilará que las cosas se desarrollen de manera adecuada. Y quiero ir por allá, Roberto, si me lo permites. ¿Cómo ves el panorama político en camino a estas elecciones que ya falta poquito para votar? Bueno, creo que siempre un proceso electoral nos da optimismo. Pensamos que le ha ido tan mal en lo que es, por ejemplo, servicios públicos, lo que es seguridad a este gobierno, que creo que casi cualquier gobierno nuevo que venga podría hacerlo mejor. Hay buenas expectativas de la gente de que este próximo gobierno pues tome los correctivos necesarios y dé sobre todo seguridad a la gente, seguridad a los inversionistas, seguridad a ese pequeño emprendedor que quiere sacar su negocio porque a lo mejor no tiene empleo. En ese sentido hay que ser optimistas como país. Eh, ¿Qué puedo decir? Estamos escogiendo prácticamente presidente para los próximos 5 años y medio. ¿Y por qué lo digo Claro. así? Ajá. Porque tenemos un presidente que va, un gobierno que va a estar 1 año y medio, pero al año y medio todavía la gente está optimista, estamos en luna de miel con el nuevo gobierno, así es que es muy posible que ese nuevo gobierno todavía no se empiece a ver las fallas y tenga bastante oportunidad de llegar a reelegirse. Claro, que sería Entonces, lo óptimo, ¿no? O sea, desde el punto de vista positivo, lo óptimo sería que el nuevo gobierno haga bien las cosas, porque es lo que siempre se desea, y que se reelija. ese es un panorama bastante posible de ocurrir, que no escogemos presidente para los próximos año y medio, sino para los próximos 5 años y medio. Por eso el voto tiene que ser muy bien pensado, tiene que ser un voto
que sea un binomio que le esté dando un proyecto de país, de reconstrucción del país. El país se ha venido a menos en los últimos años y necesitamos pues prácticamente una reconstrucción. Necesitamos que muchos de los proyectos que fueron abandonados, que no se les dio mantenimiento, hablamos de ejes viales, hablamos de infraestructura de hospitales, de escuelas del milenio, etcétera. No sé qué va a pasar, por ejemplo, con el ferrocarril. Ninguno de los binomios pues se ha pronunciado al respecto. Era un proyecto turísticamente emblemático. Para unos dicen que fue un despilfarro, para otros una oportunidad de captar para el continente turismo. Vemos que los turistas, el principal enfoque que tienen es venir a Galápagos, pero ¿qué pasa con fomentar también un turismo sostenible en el continente? Entonces, estas son interrogantes que el nuevo binomio, pues, que llegue a la presidencia, tiene que resolverlas, pero sobre todo darnos seguridad. Si nosotros tenemos delincuencia, si es que no puede salir a la calle, nadie quiere, por ejemplo, ir a ciertas ciudades o a ciertas regiones de la costa porque se siente inseguro, esas regiones no tienen una economía que a través del turismo pues brinde recursos para que circule y la gente tenga trabajo. Así es que la seguridad tiene que ser una prioridad y esta seguridad debe ser una seguridad que aumente la libertad de las personas, no un proyecto de seguridad que restrinja derechos sobre pretexto de que nos están matando y tenemos que restringirle derechos a la gente, toques de queda, revisiones exhaustivas, sino aumentar la seguridad, pero aumentar la libertad. Y lo peor es que terminan restringiéndonos y la actividad ilícita sigue dándose porque no les importa, no les interesa. Roberto, desde su experiencia, de lo que ha visto y visualizado en estas propuestas, ¿le ha logrado convencer algo sobre la seguridad, sobre el tema de seguridad, o todavía los candidatos no profundizan y van divagando por ahí? Las propuestas de seguridad todavía las veo bastante difusas, son simplemente enunciados generales de que hay que mejorar la seguridad, de que hay que reforzar las fronteras, son cosas obvias que ya las sabemos. La seguridad tiene también que ver mucho con lo que es cooperación internacional, porque estamos hablando que en el tema de bandas organizadas tienen coordinación, tienen financiamiento, tienen contactos con organizaciones que provienen de México, Colombia, etcétera, pero tenemos también lo que es la delincuencia común. Es decir, ese asaltante que está en la calle, que no está vinculado todavía a ninguna banda delincuencial ¿no es cierto?, que lleva a cabo acciones mayores. Y vemos también que existe impunidad. Hay una sensación de que el sistema de justicia no trabaja a favor de las personas, a favor de las víctimas, sino que al contrario, los trámites son engorrosos, los juicios demoran un montón de tiempo, a la víctima se le pide un montón de cosas, ir a la fiscalía, llega a la fiscalía, no le atienden, y no es que no le atiendan a veces porque no quieran los fiscales o sus asistentes, sino porque no hay suficiente personal. Entonces, si no se despacha efectivamente, si Fiscalía se ofusca porque pide investigaciones y de Policía Judicial le dicen no tengo agentes, entonces esto va a generar que el proceso no avance, la víctima desista y al final se genera impunidad y este sujeto que robó, que estafó, que cometió un abuso de confianza, lo vuelve a hacer con otra víctima. ¿Sí? Es decir, un círculo vicioso terrible, ¿no? Por supuesto, tenemos un círculo vicioso del que no salimos porque tampoco el sistema penitenciario nos está, cuando sale un sujeto, se supone rehabilitado, no nos está dando esa rehabilitación. Entonces, si no lo rehabilitamos, sí, si al ladrón no lo rehabilitamos, si al ladrón no lo procesamos, tampoco estamos garantizando a la gente que ese sujeto vaya a ser alguien productivo para la sociedad, sino al contrario, va a seguir con su actividad delictiva y de la cárcel va a ser una universidad del delito para ser mucho más profesional en su actividad. Definitivamente, y ese es el peor de los casos que ya está dando y por eso pues que está descompuesto el sistema. El sistema está descompuesto y una muestra de eso, Roberto, el tema de los citadores, ¿no? Que no hay citadores, no hay que esperar que llegue y si es que no le llega no hay el proceso y ahí se termina olvidando. Veía, y me gustaría tu criterio, 1 año a veces para entregar una cita, ¿les ha pasado? Por supuesto, esto es algo que los usuarios del sistema de justicia se quejan porque es el funcionario público llamado citador quien está encargado formalmente de realizar el acto de, valga la redundancia, de citación con la demanda
y esto pues muchas veces no se conoce, no lo encuentran, no es del domicilio, etcétera. En Estados Unidos puede un mensajero, un simple mensajero, ser enviado a hacer la citación, se le dice simplemente dónde está la persona, está en un restaurante, está saliendo de un edificio, etcétera. Va esta persona, le cita y en el caso que sea necesario se le llama como testigo que da fe que en efecto Ok. pues citó a esa persona y es así de simple. Acá nos gusta hacer las cosas a veces de forma un poco más engorrosa, nos damos de formalistas y ahí están los resultados. Chutia. Sí, porque al final de cuentas lo que se necesita es que le llegue para que empiece el proceso. Roberto, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, por aclararnos ciertas cosas, por ayudarnos, por entender y porque aun cuando el calor de la situación, la desconfianza del gobierno, porque la verdad que es mucha culpa del presidente y del gobierno de no darnos esa seguridad, para que proliferen criterios como la venta, el ceder soberanía, etcétera, etcétera. Gracias, Roberto. Tus palabras para despedirnos. Muchas gracias. En el tema este de Galápagos Live Found, las voces disidentes, las voces que cuestionan son válidas y Sí. justamente esto va a generar que la población directamente empiece a buscar fuentes de información y saque sus propias conclusiones. Así es que creo que en mi caso son bienvenidas las voces que critican el proyecto porque nos hace reflexionar, nos hace buscar más y nos hará que estas autoridades que estén presidiendo ese directorio pues estén vigilantes de que sea en favor de los ecuatorianos. Así En es. respecto a las elecciones, elijamos bien, como lo digo, no es un presidente para 1 año y medio, será una presidencia para 5 años y medio, pongámosle optimismo, pero sobre todo pongamos desde nuestro lado como privados el trabajo día a día por construir un mejor Ecuador. Gracias, Roberto. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, ahí estuvo Roberto en esta última parte de la entrevista para aclararnos. Creo que es importante, más allá de la pasión, más allá de lo que uno pueda creer, es importante tener información. Yo le dije, yo no es que enseguida me aloquea. Yo dije, vamos a hablar, hay que entender bien la cosa porque sí, o sea, desde la lógica es muy difícil creer que tú puedes vender unas islas, desde la lógica. Y bueno, y de la pérdida de soberanía, bueno, hay muchos ejemplos que sí hemos perdido cuando no tenemos la capacidad de incluso recuperar la intervención del Estado como tal, ¿no? Eso ya lo hemos perdido bastantes veces. Creo que incluso perder soberanía también es, no sé, no tener servicios básicos, es decir, no tener servicios adecuados, servicios públicos, o sea, no tener esa dignidad de sentirse ecuatoriano. Bueno, ya saben entonces, es una realidad, es un tema por renegociación de deuda, es un tema de desconfianza, las palabras están claritas, le perdonaron deuda al país, pero le dijeron, epa, son no sé cuántos millones de dólares, hay que asegurarnos que esto realmente sea para conservar o para hacer proyectos de conservación, de conserva marina en Galápagos. No confío en usted, señor gobierno, porque hoy es Lazo, mañana es otro, viene otro y dice, yo no sé, a mí no me diste, te jodiste. Se conforman este tipo de figuras privadas, corporativas, para salvaguardar esos proyectos que tienen que darse. Si es una reestructuración, si es más o menos como, te doy este billete, pero este billete es para tal cosa, y dice, sí, pero es que me gasté, y después ya no hay ese billete. Ah, carajo, vamos a ponerlo acá, fondo para comprar la cocina, qué sé yo.